Señores auditores de Radio Portales, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de transmisión diaria. Vamos, somos chilenos, programa que se emite de lunes a viernes en nuestra querida Radio Portales. Hoy, martes 18 de abril, estoy acompañada por el señor Juan Pablo Rodríguez, Pablo Aldunate y quien les habla, Nil Ruiz. ¿Cómo están? Hola Neil, mucho gusto, un abrazo grande, buenas tardes a todos, buenas tardes Pablo, a todos quienes nos escuchan. Oye, un gusto de compartir con ustedes este nuevo día martes. La semana pasada no pude estar presente, pero ahora venimos recargados a este programa. Así que un saludo Fuimos, a los que nos escuchan, a Nil y a Juan Pablo. fuimos dos los que no estuvimos la semana pasada. Así que Juan Pablo, mil disculpas por haberte abandonado. No, a todo lo contrario, pero ya ansioso de que vuelva este tradicional panel de los días martes. Ah, muy bien, gracias, gracias por el recibimiento entonces, gracias. Bueno, tenemos, como todas las semanas, como todos los días, muchas noticias, noticias, como se le dice en la jerga jugosas. Eh, Todos los días tenemos novedades importantes en todos los ámbitos, buenas y malas, por supuesto. Ya estamos a punto, a prontito entrarnos en los últimos días antes de las elecciones del día 7 de mayo, la elección de consejeros, ¿cierto? ¿Cómo estamos con eso? ¿Qué saben ustedes? Interesante está, pero preocupante a la vez, creo yo, ¿ah? En el sentido que veo, Neil, no sé cómo lo ven ustedes, Pablo, pero muy poco clima electoral, ¿ah? Hay muy Sí, poco demasiado poco. interés de la ciudadanía. Se explica por diversas razones, naturalmente, pero me parece que es bastante evidente que existe por parte de los ciudadanos, por una parte, un hastío, ¿no?, respecto de los temas constitucionales y están muy naturalmente preocupados más de la contingencia, de los temas de seguridad y otros. Me parece que es algo muy, muy natural. Y por otra parte, veo desde la clase política, por así decirlo, también poca potencia en las campañas. Estamos frente a una campaña en general de candidatos más bien desconocidos, lo que hace muy difícil, ¿no?, que la ciudadanía también pueda informarse, y lo que genera, a mi juicio, un gran signo de interrogación, ¿no?, respecto de qué va a pasar ese 7 de mayo, sobre todo a propósito de la participación electoral. Hay que recordar, Neil, que esta elección viene con voto obligatorio. Estamos todos obligados a votar como un deber ciudadano. En caso de que uno no vaya a votar, está sujeto al riesgo de que lo multen. Hay Eh, multas y que la- oscilan desde los 31.000 pesos hasta los 189.000 pesos Así es, para las personas que no asistan a votar. así es. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué tanto esto va a generar que la gente vote, ¿no? Hay que recordar que para el plebiscito de salida tuvimos una participación histórica de casi 13 millones de electores, es decir, votó prácticamente el padrón completo, si uno descuenta el millón de personas que viven en el extranjero, y por lo tanto, si bien yo creo que es difícil aspirar a esos niveles de participación, la pregunta es si es que van a votar más o menos electores que en la segunda vuelta presidencial, ¿no? Que fue en torno a los 8 millones y medio, 9 millones de personas. Y eso obviamente cambia mucho el panorama en términos del resultado. Hay teorías que indican, y hay dos estudios que más o menos así lo muestran, que las personas que están yendo a votar a propósito del voto obligatorio, por así decirlo, tienen una componente un poquito más conservadora, un poquito más de derecha, ¿no?, que la que ya ideologizada va a votar en el contexto del voto voluntario. En mi juicio, la gran interrogante es cuánta gente va a votar. Si yo tuviese que apostar, diría que va a ser más que la segunda vuelta presidencial, pero menos que el plebiscito de salida. Y mi impresión, hay miles de elementos de juicio más, los podemos ahí conversar más adelante, pero que va a ser una elección muy marcada por la marca que está detrás de los candidatos, es decir, por los partidos políticos, por las Sí. coaliciones en las cuales van. Y de alguna manera vamos a ver también, como se dice por ahí, cuántos pares son tres moscas y cuánto pesa cada uno. No obstante, estamos en un contexto bien especial, marcado por una época polarizada y por una agenda muy marcada por la seguridad, lo que probablemente le reditúe muy bien, por ejemplo, al Partido Republicano y al Partido de la Gente. Hay un tema que me preocupa un poco, no, me preocupa bastante.
¿Por qué Cervel ha cambiado el domicilio de votación de muchas personas a último momento? Sí. Es Eh, una buena pregunta. Ujú. A De ver, hecho, yo varios creo que Entonces, ¿no se sí. supone que hay un tiempo previo de varios meses antes? Sí. A ver, todo esto de los cambios del domicilio electoral viene desde la última elección. ¿M? Y es en función de una ley que se aprobó y que lo que buscaba era un objetivo deseable, ¿no? Cuál es que el domicilio, perdón, el local de votación quede lo más cerca posible de tu domicilio electoral. Sí. Y por lo tanto se genera toda una georreferenciación y se establecen ahí, algoritmos de modo tal de que ojalá te acerques lo más posible tu local de votación a tu domicilio electoral. Ahí hay diversos problemas que surgen, ¿no? Los más genuinos, esto en palabras del presidente del CERVEL, de Andrés Tagle, de hecho hoy día da una entrevista en el Mercurio, haciéndose cargo de las críticas. En general, donde hay más problemas reales, por así decirlo, es en los sectores rurales, en donde la numeración es muchas veces inexistente, por lo tanto el ejercicio de georreferenciación se hace muy difícil. Pero lo cierto también es que han habido muchos casos de sectores urbanos, esto se ha ventilado mucho a través de las cartas del director del Mercurio, en donde sobre todo personas llegando a la tercera edad o en la tercera edad dicen, mire, acá el remedio fue peor que la enfermedad, yo antes votaba a 500 metros de mi casa, hoy día me hacen ir kilómetros para ir a votar. Yo tengo Entonces el ahí, problema en mi sector sí, de ahí, muchos adultos mayores, principalmente, que se han encontrado con esa situación. sí, ahí la explicación razonable, yo no soy muy amigo de las teorías conspirativas, porque uno podría caer en la teoría conspirativa de que acá hay una mano negra que está tratando de hacer que el votante adulto mayor no vaya a votar porque sería un votante proclive a la derecha. Yo, la verdad que esas teorías conspirativas en general no me convencen mucho. La explicación que da Andrés Tagle del CERVEL es que es un problema que viene dado fundamentalmente por la falta de actualización del domicilio electoral. Es decir, muchas personas tenían un domicilio electoral muy antiguo, no actualizado al domicilio actual, y por diversas razones y consideraciones daba la coincidencia de que su local de votación era muy cercano a su domicilio actual, al domicilio real, no al domicilio electoral, que era un domicilio antiguo, ¿no? Entonces, hoy día que se actualizó y se llevan los locales de votación a estar cerca del domicilio electoral, el que efectivamente está inscrito, a muchas personas ese domicilio electoral no es el que actualmente viven y por lo tanto el local de votación, yo sé que parece trabalengua, les queda hoy día más cerca de su domicilio electoral, pero no del domicilio real. Él lo ponía en un ejemplo de una persona de apellido Gre, que hizo la crítica por la carta del director del Mercurio, que decía, mire, yo votaba a 500 metros de mi casa, hoy día voto a 5 kilómetros. Y lo que le responde Tagle es que efectivamente él votaba a 500 metros de su casa, pero su casa actual no es su domicilio electoral. Él por coincidencia votaba ahí. Pero ahora vota mucho más cerca de su domicilio electoral, a 500 metros de hecho, pero mucho más lejos de su domicilio real. Oye, Entonces, ¿y cómo se define el domicilio electoral? es el que uno declara y lo puede establecer en el ¿Pero en el CERVEL, CERVEL o sí, en el el que uno declara CERVEL. como domicilio? No, el del Domicilio. CERVEL, el CERVEL, el CERVEL, sí. Entonces, en general, claro, nadie hace la labor de actualizar su domicilio electoral. No quiero que hacer el defensor del CERVEL. Creo que obviamente pueden haber críticas a la manera en la que se hizo, pero lo que no me cabe duda es que está bien inspirada, ¿no? No sé si tan materializada, no soy un experto de georreferenciación ni nada, pero lo que sí me consta es que hay muchos problemas, sobre todo adultos mayores que están diciendo que lo están yendo a votar muy lejos y a mí eso me parece un problema real del cual hay que tratar de hacerse cargo, Pero naturalmente. hay un tema, no sé si me equivoco, ¿no hay un tiempo, un plazo para poder hacer estos cambios con mucha más antelación, no tan cercano a la fecha de las elecciones? Es una buena El, pregunta. sí, el plazo, yo sé que siempre hay un plazo que el CERVEL anuncia, que nadie se Seis entera, meses. que es el 180 plazo días, creo. pero ese es para cambiarse de domicilio electoral. Es decir, que uno puede declarar, mira, yo actualizo mi domicilio o me cambié. El plazo que tiene el CERVEL para decir dónde es tu local de votación, me parece que se cumple y debe ser los plazos. No creo que el CERVEL hubiera sido noticia, ¿no? Que el CERVEL esté faltando a la legalidad, informando los locales de votación a 3 semanas de la elección. Me parece que Ahora, es el mismo plazo de los, ojo que el vocales, CERVEL ¿no?
el CERVEL ha criticado esto, porque como Mm, hemos estado de elección en elección, una de las críticas que al menos cuando se llevó esto al Congreso en el nuevo acuerdo para el nuevo proceso, dijo que los tiempos no les daba al CERVEL para hacer todos los cambios que generalmente claro. siempre hacía en tiempos de normalidad electoral. Entonces los plazos están acotados con respecto a estas elecciones. No sé si con respecto a las que vienen, que son del plazo normal, pero con respecto a esto, los plazos se tuvieron que achicar. ¿Cuándo se estipuló la fecha de esta elección? Esta Aproximadamente. elección en enero. En Bueno, en enero enero. fue 17 de enero, si no me equivoco, es la reforma que abre el proceso nuevo. O sea, 4 meses. Más o menos, sí. Por eso el CERVEL fue muy crítico al decir que no les daba los tiempos para poder hacer las cosas bien. Pero el Congreso igual insistió en que había que cerrar este capítulo este año y por tanto había que achicar los plazos, ya sea por el mismo Consejo Constitucional con la Comisión de Expertos, como el proceso electoral mismo. Porque si yo tengo en cuenta, hace 4 meses que se puso la fecha de elección, ¿no? Y hace aproximadamente 3 meses, perdón, un mes más o menos, si es, corríjame si me equivoco, que está la ley de voto obligatorio. Puede ser un poco más, casi 2 meses. Entonces, yo creo que tendrían que haber tenido un poco de previsión con tiempo para que realmente estas cosas no sucedan tan sobre la fecha. Claro. Sí, no, yo creo que sí. O sea, estamos sobre la marcha. Yo creo que nunca hemos tenido 7, 8, 9 elecciones en menos de tres Claro, años. es el Eh, periodo, va a ser el periodo donde vamos a tener tantas elecciones sí. juntas. Y el próximo año seguimos en elecciones, Por eso, Claro. si no me equivoco. Lo que ocurre también, bueno, uno poniéndome algo en los zapatos del CERVEL, ¿no? Porque siempre, a propósito de las elecciones, siempre hay un juego político. El CERVEL dice, mire, es muy poco tiempo, el Congreso dice, no hay tiempo suficiente, y ahí se fijan nomás las fechas de las elecciones. Sí, lo que tiene que hacer el CERVEL es actualizar el padrón a la elección correspondiente. Y eso me parece que es un trabajo no menor, ¿no? Sin saber exactamente en qué consiste, cómo se hace. En general, insisto, poniéndome, por así decirlo, acá el sombrero de explicación de buena fe de la posición del CERVEL, es que se necesita tiempo, ¿no? Para depurar el padrón, para fijar. Porque acá yo aparte, aparte estaba revisando. entiendo, aparte Sí, quiero entender que CERVEL tampoco trabaja solo, trabaja en conjunto con el registro civil y con otros organismos para poder depurar todos estos datos, ¿no? claro, sí. Y más Y encima ahí el está, crecimiento del padrón también, que ahí es un claro. tema no menor. Por ejemplo, si uno revisa la noticia, si no me equivoco el dato, de la elección pasada a la de ahora, por lo menos el padrón de inmigrantes subió en un 21%, que no es menor. Así es. Y a todo ello hay que ingresarlo y hacer todo el trabajo administrativo, de Ingresarlos, coordinación. ingresarlos y también darle de baja a todas las personas que han fallecido. Los fallecidos, los que cumplen 18, ese es un trabajo. Hay que pensar también la complejidad, por ejemplo, solo agregándole pelos a la sopa, pero del padrón indígena, pues acá es un trabajo interagencias del Estado, evidentemente, ¿no? Con el registro civil, la PDI, el Poder Judicial, Gendarmería, el Servicio de Migraciones, Con la nadie. CONADI, ¿no? Puede ser que En fin. también se habiliten personas que antes no votaban, como era en el caso de las personas privadas de libertad. Todo eso hay que actualizarlo al padrón, que al final es la listita de las personas que pueden votar. Entonces, eso se actualiza elección a elección y es un ejercicio no tan automático, es bastante complejo, ¿no? Y por eso el CERVEL siempre alega, sobre todo en estas maratones electorales o superciclos electorales, que no tiene el tiempo suficiente para afinar el padrón. Oye, Eh, en fin. a mí me gustaría volver al tema principal con el cual iniciamos la conversación, porque hay algo que yo creo que es muy importante clarificar. Y yo creo que el tema del voto obligatorio al final va a terminar siendo letra muerta. ¿Y por qué lo digo? Porque a propósito de la elección del 4 de septiembre, que fue con voto obligatorio, cerca del 15% no votó. Y hoy en día está atestado el juzgado de policía local para poder hacer efectivas las multas. De hecho, el mismo juzgado, o sea, los distintos juzgados de policía local han dicho que no tienen la capacidad de poder hacer, de cobrar esas multas. Entonces, al final, si nosotros miramos comparativamente con otros países que todavía tienen el voto obligatorio, por ejemplo, estoy pensando en Perú,
las sanciones allá son mucho más estrictas que la que tenemos acá con respecto a una multa. Por ejemplo, en Perú tú no puedes sacar el pasaporte ni, tengo entendido, licencia de conducir si es que tú no votas. Entonces, al final, en cuanto va a implicar esto en la participación, yo creo que va a implicar mucho, porque al final, si uno ve la última encuesta de Pulso Ciudadano, con respecto a esta propia elección y proceso constituyente, creo que era la pregunta, un 29% nomás está interesado o muy interesado en el proceso, un 22,3% medianamente interesado y un 47,9% no está nada o poco interesado. Y eso hace ver que lo más probable es que en esta elección del 7 de mayo la participación no sea mucha. Mm. Eh, Concuerdo eso sí con Juan Pablo, yo creo que va a ser menos que el plebiscito, pero más que la elección presidencial, por una cuestión de que cuando las cosas se hacen obligatorias hay un cierto segmento de la población que al final acata esas reglas. Y estoy pensando en los mayores de 50 años, que generalmente si las cosas ya es obligatorio, sí, acatan las reglas. Sí. Con respecto al etario mucho más bajo, creo que no va a ser mucho Mira, que acaten esas reglas. yo creo que pasa todo por un tema de educación cívica. Claro, claramente. Pasa por la educación cívica. Si tú no lo tienes incorporado en tu vida, obviamente que vas a ser reticente a aceptar ese tipo de normas o leyes que están impuestas. Y es importante de que todos participen en poder elegir a alguien que va a gobernar el lugar donde tú vives, porque también vas a poder tener un poco de autoridad moral para juzgar, despotricar, como decimos los argentinos, putear, no sé cómo dirán acá, También. también putear con cierto grado, con cierta autoridad moral. Sí. Eso es importante, que participe la gente. Si tú no tienes una normativa o no tienes una educación cívica, no lo tienes incorporado en tu vida. Y si tú lo dejas al libre albedrío o para que la persona elija si quiere ir a votar o no votar, no lo va a hacer porque hay mucha gente que es cómoda. Comparto plenamente. De hecho, yo creo que la cultura democrática en la cual uno puede hacer análisis si es que el país tiene o no, eh, es difícil porque al final hay una generación que por política pública fue eliminado incluso el ramo de educación cívica. Entonces hay al menos dos generaciones que claro, no están ni ahí como como se decía antes en los 90, ¿no? Como que Claro, no hay una adhesión. Incluso uno podía explicar la anomia en base a, o sea, esta falta de adhesión a las reglas en base a que tampoco hay una cultura democrática ni cívica dentro del país. Al menos dentro de un cierto sector de la población que me atrevería a decir que son los que van entre los 18 hasta los 35 años. bueno, Sí. y así como por ejemplo, tú hablabas del tema de las multas, lo que hacía en Perú. Así como está asociado que tú no puedes sacar con el permiso de circulación si no tienes previamente la revisión técnica al día y las multas pagadas, bueno, se podría también asociar, no sé, no se me ocurre nada ahora, que si tú no votaste, por ejemplo, yo lo he tenido aplicado, si tú no votaste, no asististe a cumplir con esa ¿Trámite? ese trámite o esa obligación cívica, tú no tienes la constancia. O sea, si tú no votaste fue por algo. Bueno, si fue por algo, ¿Argentina es obligatorio? es obligatorio. Es ¿Y allá cuál es obligatorio. la sanción si tú no votas? Si tú no votas, por ejemplo, una de las sanciones que en este momento me acuerdo, ¿no? Si tú no votas y quieres aspirar a un cargo público, no puedes hacerlo porque no has cumplido con tu deber cívico. Si tú no pudiste votar por X motivo, bueno, tienes que acercarte a el retén de carabineros más cercano y exponer, estoy a más de 300 kilómetros, como es en el caso de Chile, en la Argentina son 500 kilómetros, estoy a más de 300 kilómetros, no puedo votar porque, o puede ir una persona, estoy discapacitado desde el punto de vista motor, o tengo problemas por el trabajo, obviamente todo justificado, ¿no? No sé cuáles son los otros impedimentos, pero debe quedar debidamente justificado. Entonces, si tú tienes esa justificación, ahí justificas por qué no fuiste a votar, después lo informas en este caso sería el CERVEL, suponte, lo informas al CERVEL porque no fuiste a votar y a partir de ahí te emiten una constancia. Esa constancia tú la puedes utilizar para
suponte que quieres postular a un cargo público, puedes hacerlo porque está justificada tu no votación, tu no voto. Ahí, sí, para complementar el análisis, yo creo que hay varios elementos súper interesantes. Yo creo que hay otro elemento, vuelvo sobre la obligatoriedad, porque yo tengo quizá algunos matices respecto de cuál va a ser el efecto generado por la obligatoriedad en esta elección, pero lo que sí creo que también se está viendo es que de un tiempo a esta parte en Chile, las reglas electorales para hacer campañas son muy limitadas. Antes no era así, ¿no? Ya no existen estos carteles monumentales, el presupuesto son más chicos, solamente se puede hacer en determinados sectores de la vía pública, lo que contribuye, a mi juicio, yo ahí veo dos cosas, en este caso que un órgano nuevo no, pero favorece en general a los que ya están en el cargo y también genera poco ambiente electoral. Yo creo que eso hay que verlo de alguna manera. Pero hoy día, frente a la obligatoriedad del voto, yo creo que sí genera un efecto positivo. Ya si uno ve las encuestas, efectivamente, hay gran desinterés, pero mi impresión es que al ser el voto obligatorio, eso sí va a generar que en la previa a la elección, la misma semana anterior a la elección, los días antes de la elección, el ciudadano, frente a esta obligatoriedad, sí busque informarse respecto de cuáles son los candidatos. Sobre todo hoy día que los candidatos, a diferencia de las elecciones cotidianas, son más bien desconocidos. Entonces yo creo que eso va a generar un fenómeno, que es un poquito una vuelta como eran antiguamente las campañas, en donde en la última semana había un gran shock de recordación del candidato, de carteles botados en el suelo, de Número en flyers la por todos lados, lista, claro. el número de la lista. Yo creo que va a pasar algo así. Estoy de acuerdo con Pablo en que el efecto de la obligatoriedad, evidentemente la intensidad es distinta según el segmento etario, ¿no? Lo cual creo que en esta pasada va a ser así, es decir, el mayor de 40, 45, 50 años va a sentir la obligatoriedad como obligatoria, valga la redundancia, pero el de 18, 20, 25, 30 no. Y eso probablemente tenga efectos electorales, ¿ya? Dado que en general la población de más edad es un poquito más conservadora que la de menos edad, Tú el dices, voto perdón, tú dices que pueden ir a votar sintiéndose coaccionados y votando a cualquiera, lo primero que encuentren. a cualquiera, pero los grandes números es una población, si uno dice a quién le conviene eso, bueno, a la derecha, ¿no? Claro. Y a quién le conviene un cierto desincentivo del voto, los grupos más jóvenes, bueno, a la izquierda, y quienes van a ir a votar probablemente sean los sectores más ideologizados de ese segmento, pero yo creo que por la cultura chilena, y no obstante la ausencia práctica de sanción, que es verdad, yo creo que la obligatoriedad sí tiene efectos, ¿no? Genera Y una por lo adhesión. tanto, no obstante, digamos, el desinterés que existe, el ciudadano igual se va a sentir obligado a votar y en la previa a la elección va a informarse rápido quiénes son los candidatos y va a terminar yendo a votar. No la locura de participación que fue para el plebiscito de salida con 13 millones de votos, pero yo no me arriesgaría a decir que va a ser en torno a los 10, 11 millones, y con una participación importante, mucho más que en una elección presidencial. Hay que recordar, con esto termino, Pablo, que para el plebiscito de entrada votaron 6 millones de personas, ¿no? Esa es la diferencia con el plebiscito de salida, ¿no? Que fueron 13 millones de personas. Y yo creo que si tuviésemos que hacer una polla para jugar, que la participación va a ser más de los 8 millones y medio, yo creo que va a estar en torno a los 10 millones. Sí, la única diferencia ahí es que el plebiscito de entrada fue en contexto de pandemia, que quizás igual inhibió Sí, la participación. Entonces, igual es como un caso aislado, como para poder sí. comparar. Ahora, lo que yo sí creo y que no hay que dejar pasar es que nosotros igual habíamos tenido hace bastante tiempo una cultura de que el gobierno de turno hacía publicidad de las elecciones en distintos medios. Y hoy día pareciera que, a diferencia de lo que fue el 4 de septiembre del 2022, en cual se plebiscitó la propuesta de la nueva constitución, de la convención, donde el gobierno sí hizo campaña, ahora pareciera que está cayéndole la responsabilidad, Mm. porque yo no he visto ni siquiera del CERVEL, en lo que antiguamente uno podía ver en la tele, en los canales de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí está cayendo una responsabilidad. Porque claro, si, entre más votas, como dice Juan Pablo, más quizás puede favorecer a la derecha, y eso al gobierno no le conviene para nada. Sí. Bueno, ¿qué les parece si los invito a que continuemos esto en el segundo segmento? Súper, Adelante. volvamos. Ahí yo tengo un punto que decir, así que volvamos sobre el mismo tema. Bien. ¿Listo? Nos encontramos en un ratito. Gracias.
Chau, chau. Chao.